Libro de Daniel, capítulo 11, verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. He leído en la versión de Biblia Reina Valera del 1960. Ahora voy a leer en otra versión de Biblia llamada Lenguaje Actual. El mismo capítulo 11 de Daniel, verso 32. El rey tratará de ganarse la simpatía de los que cumplieron con el tratado de paz, pero los que aman a su Dios se mantendrán firmes y no le harán caso. También paso a leer a otra versión de Biblia llamada La Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo el mismo versículo 32 de Daniel capítulo 11. El rey del norte utilizará sus halagos y mentiras para aprovecharse de los que no aceptaron el pacto sagrado. Esos judíos cometerán pecados aún peores. En cambio, los que sí conocen a Dios seguirán firmes, obedeciendo siempre a Dios. Amén. Gloria a Dios por todo. Gloria a Dios por lo que siempre nos habla a través de su palabra. En el libro de Daniel habla del rey del norte que vendría contra el pueblo de Dios con una estrategia. Dice que vendría con lisonjas, o sea, con halagos, con adulaciones, o sea, con alabanzas exageradas hechas con segunda intención y bien estudiadas para halagarlos y ganarse su voluntad, de forma que no permanecieran en lo que Dios les había enseñado. Sin embargo, este verso termina diciendo, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Volviendo a la primera parte del versículo 32 de Daniel 11, cuando dice, con lisonjas hará pecar a los que violan el pacto, habla de un pueblo que quizás por ignorancia, falta de fe o incredulidad se deja seducir por otras voces que le halagan, que le dicen lo que su oído quiere escuchar y que a través de esto ganan su voluntad. Pero el pueblo de Dios no necesita halagos, no necesita alabanzas ni lisonjas de los hombres. El pueblo sabe quién es su Dios, sabe quién es el Dios en el que confía. Y por esa razón, el pueblo de Dios hará un esfuerzo y actuará sin romper el pacto o salirse de lo que Dios les ha mandado. El pueblo de Dios no va a escuchar esas voces subliminales que le instan a dejar al Señor. El pueblo que verdaderamente es de Dios no va a escuchar esas voces del enemigo que muchas veces lo que quieren es incitar a abandonar a Dios y la palabra de Dios. El pueblo que conoce realmente a su Dios se esfuerza y actúa. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Conocer a Dios no es solamente saber que Dios existe. Conocer a Dios es tener un conocimiento pleno y profundo de Él, basado en la experiencia directa y la comunión con Él. Conocerlo también es tener un entendimiento claro de Él y la certeza de lo que es Él. A nuestra mente vendrán muchas voces, personas, situaciones externas y también internas y circunstancias que querrán movernos de nuestra firmeza en Dios. Situaciones difíciles que querrán movernos de donde estamos. Situaciones complicadas que querrán persuadirnos o seducirnos para que abandonemos lo que Dios ha dicho que hagamos. Voces del enemigo que vendrán para tentarnos, para hacernos pecar, para que perdamos las fuerzas y la fe, para que nos apartemos del camino y que perdamos la visión y la esperanza, o sencillamente para que nos rindamos y dejemos todo de lado. Voces enemigas que vienen con lisonjas, voces seductoras
que nos instan a hacer lo indebido, que nos instan a llevarle la contraria a Dios con disimulo. Palabras que a veces nuestros oídos quieren escuchar y que no es precisamente lo que Dios quiere decirnos. Lo cierto es que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que tiene una relación íntima con el Señor, que habla día a día con Él, que lee su palabra, que está cerca de Él, que le ama y que vive en su presencia, se esforzará en todo lo que tiene que hacer, enfrenta las dificultades, enfrenta batallas sin rendirse. Se esforzará y actuará sin mirar atrás, sin escuchar palabras que le hagan salirse del camino y de la voluntad de su Dios. Este pueblo caminará en el desierto, cruzará aguas turbulentas, vivirá y soportará la prueba y saldrá victorioso porque conoce a su Dios y sabe que nunca le abandonará. Así el enemigo venga con trampas, con engaños, para hacernos desistir del camino de Cristo, para hacernos volver atrás y no seguir más viviendo el Evangelio. Así el enemigo venga con muchas cosas para desmotivarnos y desanimarnos. Si conocemos a Dios verdaderamente, no nos vamos a desanimar ni vamos a oír la voz del enemigo, sino que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si conoces quién es tu Dios, esfuérzate hoy y actúa. No te dejes vencer, no pierdas la fe, no veas todo lo que te falta, no mires tus gigantes, no veas la oscuridad, no cedas a la impaciencia y a la desesperación. Sigue esforzándote y toma aliento, actúa y camina, porque el Señor nunca te dejará. Y de este tiempo difícil que quizás estás viviendo o estás pasando, también saldrás más que vencedor, porque si conoces realmente a tu Dios, si eres realmente pueblo de Dios y conoces quién es tu Dios, te esforzarás y actuarás. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Solo aquel que conoce a Dios se esfuerza y actúa. El cristianismo requiere de esfuerzo y acción. Eso es lo que nos muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 12, que dice: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los que arrebatan el reino de los cielos? Son aquellos que son violentos en el sentido espiritual. Son aquellos que oran con intensidad, que buscan al Señor con intensidad, que leen la palabra de Dios con intensidad, con amor, y que permiten a la vez que Dios les hable a través de su palabra. Los violentos son aquellos que realmente se esfuerzan en obrar y hacer lo que a Dios le gusta y a Dios le agrada. Por eso es que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Porque es que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sin embargo, ningún cristiano podrá ser valiente y esforzado, ni podrá llevar a cabo las obras que Dios preparó de antemano para que hiciera, según Efesios 2:10. Ni mucho menos podrá vencer las tentaciones en su vida si no conoce a Dios. Conocer a Dios es la clave para tener fuerza contra los problemas, las tentaciones, el pecado y las tormentas de la vida. Solamente conociendo a Dios podremos actuar y ser como Cristo. En el jardín del Getsemaní, antes de ser entregado, Jesús oró al Padre pidiendo específicamente una cosa: que conociéramos a Dios. En Juan capítulo 17, verso 3, dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que conozcamos a Dios. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo, esa es la vida eterna. Jesús lo consideró importante. Jesús consideró importante conocerle a Él.
Conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios. Jesús, más que considerar importante conocerlo a Él, lo consideró indispensable. Repito que conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios. Hay una diferencia grande. Conocer de Dios y conocer a Dios es muy distinto. Conocer de Dios es saber todo lo que se puede de sus virtudes y cualidades. Conocer su palabra, profecía, doctrina, leyes y demás cosas que le involucran a Él. Sin embargo, conocer a Dios va más allá. Significa el conocimiento que solamente se adquiere en una relación íntima con Él. Es solamente allí, en una relación íntima con Él, cercana a Él, que podremos conocerle, entenderle y amarle. Nuestros sentimientos de amor por Él irán creciendo a medida que nuestra relación con Él se fortalezca. Sabremos qué cosas le gustan, qué le hace feliz y hasta qué le hace enojar. Entenderemos sus designios, sus propósitos y al final lo conoceremos tanto, lo conoceremos tan bien que nadie ni nada podrá engañarnos presentándonos otras cosas o presentándonos otros dioses. Esta maravillosa relación con Dios se basa en una excelente comunicación con Él que se produce cuando hablas con Él. Dejar que Dios te hable y tú hablarle a Él en la intimidad con Él. Escucharle constantemente y hablarle constantemente. Conocer a Dios no solamente aprendiendo más de Él, sino relacionándose con Él. Y verás que todo cambiará verdaderamente. Serás un hombre, serás una mujer que se esfuerce contra el enemigo. Serás un hombre que se esfuerce contra el pecado, contra la carne. Y actuarás en santidad, actuarás en justicia y misericordia. Tu mujer que estás oyendo este mensaje, cuando tú conozcas a Dios realmente, te vas a esforzar y vas a actuar. Tú, varón que estás oyendo este mensaje, cuando tú conozcas realmente a Dios, vas a esforzarte y vas a actuar. La persona que realmente conoce a Dios va a esforzarse en agradar cada día más a Dios, cada vez más a Dios. La persona que realmente conoce a Dios, al Dios de la Biblia, va a actuar conforme a Dios quiere que actúe. Pero qué lástima que muchos que dicen ser de algunas organizaciones religiosas, que dicen pertenecer a ciertas iglesias, no conocen a Dios. Pablo dice a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios capítulo 15, verso 34, velad debidamente y no pequéis. Pablo está diciéndole a los corintios allí en la iglesia, a los hermanos de Corintios, de la iglesia de los Corintios, piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Reaccionen, entren en razón y salgan del pecado. Vuelvan verdaderamente al juicio y no pequen. Despiértense y no pequen. Sé juiciosos y no pequen. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. De conocimiento de Dios algunos de ustedes no tienen nada. Y digo esto para que les dé vergüenza. Es lo que dijo Pablo a los Corintios. Algunos de ustedes no conocen a Dios. Eso es para la misma vergüenza de ustedes. Hay gente que está en una iglesia y no conocen a Dios. Hay gente que se jacta diciendo yo soy pentecostés, soy pentecostal. Y no conocen a Dios. Creen que ser un pentecostal es pertenecer a una organización pentecostal o a una organización pentecostés. Creen que ser un pentecostal es pertenecer allí a una iglesia donde tienen un rótulo bien grande que diga pentecostal o que diga pentecostés. Déjeme decirle que eso no impresiona a Dios.
Si tú quieres conocer verdaderamente a Dios, debes de tener la experiencia pentecostal. Y cuando hablo de la experiencia pentecostal o de la experiencia pentecostés, hablo de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la Biblia en Hechos 2. Los que estaban en el aposento alto, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Tuvieron la experiencia pentecostal, pudieron conocer a Dios verdaderamente. Porque el hombre que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por eso es que esos hermanos se esforzaban y actuaban en agradar a Dios. Por eso es que eran hermanos y hermanas que estaban hasta dispuestos a dar sus vidas por el Señor, que estaban dispuestos a sacrificarlo todo por el Señor, por Jesucristo, porque ellos conocían a su Dios. Seguro que después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos no volvieron a ser nunca más los mismos. Antes fueron mejor. Sí, porque cuando uno verdaderamente tiene una experiencia pentecostal, uno no vuelve a ser el mismo, porque conocer a Dios realmente también implica en ser llenos del Espíritu Santo y en hablar en lenguas como evidencia de que se está siendo lleno del Espíritu Santo. Pasa hoy en día también lo mismo que pasaba entre los corintios. La iglesia que está ubicada allá en Corinto, allá no toda la iglesia conocía a Dios. La iglesia de hoy en día, no todos los que pertenecen a la iglesia conocen a Dios. Si eso pasaba allá entre los hermanos de Corinto, también pasa hoy en día entre nuestros hermanos. En las iglesias pasa, hay algunos que aún siendo de la organización, de la congregación, no conocen a Dios. Tú puedes asistir a muchos cultos, tú puedes hacer muchas oraciones, muchas rogativas a Dios, tú puedes leer la palabra de Dios, tú puedes hacer todo eso que hace un cristiano, pero fácilmente el diablo, el enemigo, te puede hacer pecar si realmente no tenés una experiencia pentecostal, una relación íntima y estrecha con Dios. Tú puedes saber mucho de Dios, conocer mucho la palabra de Dios. Tú puedes saber mucho de un presidente, de un cantante famoso. Tú puedes saber mucho de una persona, pero al mismo tiempo no conocerle. Podemos saber mucho de alguien y al mismo tiempo no conocer a ese alguien. Conocer de alguien no es lo mismo que conocer a alguien. Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. El que realmente se esfuerza y actúa es el que conoce a Dios, según el texto que leímos primero, Daniel capítulo 11, verso 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué pena de aquellos hermanos que no conocen a Dios como lo eran algunos de los hermanos de Corinto. Qué pena, hermanos, que hoy en día muchos hermanos y hermanas no conocen a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Vemos muchos que se apartan, vemos muchos que dejan el cristianismo, dejan la fe, abandonan la fe, se vuelven al mundo, se vuelven al pecado. ¿Qué pasó? Nunca conocieron a Dios. Porque a mí la Biblia me dice que el pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa.
El pueblo que conoce a Dios se esfuerza en agradar a Dios y en llevarle la contraria al pecado, al diablo, al enemigo, a la carne, al mundo, al pecado. El pueblo que conoce realmente a Dios se esfuerza en consagrarse para Dios. Se esfuerza en actuar, en poner la palabra de Dios en acción, en vivir la palabra de Dios. El pueblo que conoce realmente a Dios sabe agradar a Dios. En Apocalipsis 3:20, Dios le habla a una iglesia llamada la Odisea, pero estoy seguro que también habla a la iglesia de este tiempo. Dios le dice a la iglesia en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús no estaba hablando aquí a gente que no era de la iglesia. Jesús no estaba hablando aquí a gente que nunca habían estado en un culto. Jesús no estaba hablando aquí a gente que no sabía qué era orar. Jesús no estaba hablando aquí a gente que no pertenecieran a la iglesia. Jesús estaba hablando aquí a la iglesia y está hablando a la iglesia. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta y Él está llamando. Él está diciendo, Javier, Carolina, Gustavo, Jorge, Lady, Liliana, Carlos, Julanito, Peranito, Sultanita, Peranito. Él está llamando a cada uno. Y Él dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi llamado, qué bueno que usted, que pertenece a la iglesia del Señor, oiga la voz de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, qué bueno que usted abra la puerta de par en par, qué bueno que usted abra la puerta del corazón, abra la puerta de su alma, abra la puerta de su ser. Y le diga a Jesucristo, aquí está la puerta de mi corazón abierta de par en par para que entres. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En otras palabras, vas a tener comunión conmigo y yo voy a tener comunión contigo. Vamos a conocernos muy bien. Tú me vas a conocer muy bien. Vamos a comer juntos, vamos a cenar juntos. Solamente oye mi voz, abre la puerta. Deja que yo entre a ti. Deja que yo coma contigo y tú come conmigo. Vamos a tener intimidad. Vamos a tener una relación estrecha. Vamos a tener una verdadera relación íntima. Tú y yo. Tú me vas a conocer verdaderamente, dice Jesucristo. Y luego que me conozcas realmente, te vas a esforzar y vas a actuar. Eso dijo el profeta Daniel, el hombre que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Y Jesús dice, yo te estoy llamando, yo te estoy llamando. Siente la voz de Dios llamándote. Quiero que me conozcas, dice el Señor Jesucristo. Quiero que cenes conmigo y tú conmigo. Quiero que me dejes entrar a ti. Eso nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando los 120 que estaban reunidos en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo. Era Dios llamándoles, era Jesucristo llamándoles, y ellos abrieron la puerta de su ser, de su corazón, de su alma, y ahí fue donde Jesús entró a ellos. Y ahí fue donde Jesús cenó con ellos y ellos con Jesús.
Qué bueno que usted diga: Jesús, entra a mí. Qué bueno es que tú digas: Jesús, quiero conocerte. Porque cuando te conozca más voy a tener fuerzas para esforzarme y para actuar. En Hebreos 11, la Biblia nos habla de grandes héroes de la fe. ¿Y sabe por qué son héroes de la fe? Porque conocían a su Dios y porque el hecho de conocer a su Dios los motivaba a esforzarse y a actuar. Porque el hombre que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ellos se esforzaban en agradar a Dios, actuaban como Dios quería que actuaran, obraban como Dios quería que obraran. Y no solo hombres de Dios, mujeres de Dios que registra la Biblia, que se esforzaban y actuaban. ¿Por qué? Porque conocían al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Rey de reyes y Señor de señores. Cuando tú lo conozcas a Él, te vas a esforzar y vas a actuar. ¿Por qué muchos se desaniman tan fácilmente? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no han tenido una experiencia pentecostal. ¿Quieres ser verdaderamente pentecostal? ¿Quieres ser verdaderamente pentecostés? Recibe el don del Espíritu Santo. Permite que Dios, que Jesucristo entre a ti. Dice el verso 20 de Apocalipsis 3, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Permite que Jesucristo sea el dueño de tu vida. Esfuérzate, actúa, pero para eso necesitas conocer a Dios. Van a llegar situaciones difíciles a tu vida o quizás ya las tienes. Van a llegar voces desanimadoras a tratar de conquistarte para que abandones la fe. Van a llegar voces diabólicas y demoníacas a tu oído y a tu corazón para hacerte desistir y volver atrás y no volver más a ser cristiano. Vendrá el enemigo a ti para tratar de desanimarte, de desmotivarte. Pero es entonces cuando necesitas conocer a Dios verdaderamente para no volver atrás, porque el hombre que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Te vas a esforzar y vas a actuar cuando conozcas a Dios. ¿Por qué no quieres esforzarte? ¿Por qué no quieres actuar? Porque no has conocido a Dios. Necesitas conocer a Dios para esforzarte contra el pecado, contra el enemigo, contra la carne, contra la mundanalidad, para esforzarte en agradar a Dios, en consagrarte, para que actúes conforme a la voluntad de Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Te invito para que le conozcas, para que conozcas al Dios de la Biblia, para que conozcas a Jesucristo verdaderamente, para que conociéndole puedas tener motivación para esforzarte y para actuar. Conoce al Dios de la Biblia. Eso te ayudará a esforzarte y a actuar.